Por eso a esta mirada educativa le llamo educar empoderando. ¿Empoderar a quién? Al ego. ¿Cómo vamos a vivir sin ego? Tenemos miedo porque nuestro ego ha sido educado, desconectado de su sentir, de su esencia. Se me ha roto el corazón. Que no se puede romper el auténtico corazón. Quien se rompe es una proyección del corazón en el ego. Eso es lo que se rompe. Al miedo lo consideramos una emoción negativa y la consideramos una emoción indigna y consideramos que el problema es el miedo. Que hay algunas personas que frente a algunas situaciones no sienten miedo y otras que sí. Y las que sí sienten miedo son las cobardes y las que no sienten miedo son las valientes. But for most of us, for most of you, it's psychological fear that you need to be conscious of and see whenever you become anxious. Usually it's called anxiety. Usually people don't call it fear, you feel anxiety. Worry is what the mind does, and anxiety is what the body feels when the mind worries. So be alert to see what kind of thoughts your mind is producing, whether they lead to anxiety, and then realize this is not a critical situation. My mind is producing a phantom. And then you can choose to take your attention out of the mind into the present moment by using whatever approach is your favorite approach to enter the present moment. It could be take a few conscious breaths, in and out breaths, which means your attention moves to the feeling of air moving in and out of your body. That's a conscious breath. You are. Oh, the history books tell it. They tell it so well. The cavalry charged and the Indians fell. The cavalry charged and the Indians died. Saludos y sed bienvenidos a un nuevo programa de sanaemoción.com. En esta ocasión vamos a hablar del miedo. El miedo es esa emoción, fijaros que digo emoción, que atenaza siempre a la persona. Desde la historia del ser humano, en las fases primitivas nos movíamos más por una cuestión de impulsos y de emocionalidad. Desde que hemos tenido el abordaje y el control de la consciencia, la mente ha pasado a ocupar un papel muy importante en el tablero de juego. Y no por ello debemos desdeñarlo, no es la mente un enemigo, debemos considerar que es nuestro aliado, es decir, es un jugador más, es una ficha más en nuestro favor. Si la sabemos poner en nuestro lado, pasa a ser un aliado y no un enemigo. ¿Cuándo se convierte en un enemigo? Cuando entre nuestras partes internas entramos en conflicto, la mente juega la parte de la razón, y por eso parece la peor. Pero en realidad nos está dando su parte del trabajo, que es la razón, puesto que el corazón, tan maravilloso que es, también da fichas que no podemos o sabemos dónde colocar, y no por ello lo colocamos en nuestro enemigo. Por tanto, vamos a aclarar un detalle. El miedo es un sentimiento que bien puede venir provocado por la mente. Fijaros la dualidad del miedo. Juega en la mente y juega en el corazón. El miedo es aquella sensación, como venimos diciendo, que se genera a partir de una serie de acontecimientos futuros o presentes que amenazan contra nuestra integridad. Por cierto, que esa integridad, que es bien conocida por nuestro ser interno, la sabe jugar muy bien la mente, porque sabe darnos aquellas imágenes o ideas que sabemos o que nuestra mente sabe de sobra que no sabemos cómo hacer frente. Somos nuestro peor adversario porque conocemos nuestros puntos débiles. En el programa de hoy os vamos a hacer una propuesta para trabajar el miedo. Como hemos ofrecido en esta introducción, habéis oído hablar, por ejemplo, sobre la respiración,
qué importante es respirar, puesto que por una reacción del inconsciente, cuando estamos bajo la presión del miedo, colapsamos nuestra respiración. La hacemos diafragmática, es decir, desde el diafragma hacia arriba, solo respiramos con el pecho y de forma muy escasa. Cuando respiramos profundamente y hacemos que todo el cuerpo participe, gran parte de ese miedo empieza a diluirse. La siguiente cuestión, después de la respiración, es plantearse cómo me siento y qué necesito. Si realmente nos damos cuenta, el miedo es la ignorancia vestida de amenaza. ¿Por qué el miedo es la ignorancia? Fijaros que siempre que aparece una situación con una persona o en un lugar o X acontecimiento que amenaza con el miedo, es porque desconozco qué recursos yo puedo atribuir a esa situación. En el caso de que esa situación de miedo sea real, en el momento en que yo me paro a respirar y a pensar en opciones de cómo yo puedo gestionar ese momento, ese lugar o esa persona, mi sensación, mis recursos van a ir aumentando, y a la medida en que yo voy cogiendo poder en mis recursos, es a la medida en que yo voy enfrentando el miedo, mirándolo de frente. Hay otra cuestión, que es cuando el miedo es irreal. Un ejercicio que yo suelo hacer en consulta es hacer una lista de esas cosas que nos hacen miedo, que nos producen miedo. ¿Cuál es la sorpresa? De que muchas veces esa lista se basa en miedos irreales, en suposiciones, en creencias, en algún futurible que se supone va a ocurrir, pero que no sabemos si va a ocurrir. Es decir, cómo nos dejamos vencer, cómo nos dejamos intimidar por suposiciones, por cuestiones que realmente no son reales, no son ciertas, y que el futuro no está escrito. Es en el presente donde escribimos el futuro. Así como nuestro presente es la consecuencia de nuestro pasado, y por tanto mirar al pasado debe tener solo una mirada retrospectiva de recoger herramientas, recoger referencias de qué he hecho para estar viviendo este presente y qué me ha faltado hacer o qué hubiera sido mejor hacer para mejorar el presente. Es de la manera en que enriquecemos nuestro presente para trabajar sobre un futuro. Por tanto, si os fijáis, el miedo es una cuestión, es una emoción que podemos desterrar absolutamente de nuestras vidas, con la palabra responsabilidad. Viene del latín y significa algo así como capacidad de dar respuesta ante una situación. ¿Por qué entonces la palabra responsabilidad es tan importante? Por el hecho de que todo aquello que acontece en nuestras vidas está bajo nuestra responsabilidad. Nada ocurre en ellas que no haya sido invocado desde nuestra mente o nuestro corazón. Es decir, tenemos la responsabilidad de entender y comprender que nuestra vida y todo lo que ocurre en ella es para algo. Por tanto, cuando tenemos responsabilidad, cuando asumimos nuestra vida con responsabilidad, el miedo es absurdo. El ego es realmente esa línea, esa primera línea de fuego que hay entre nosotros y el mundo exterior. Tiene corazas que nos ayuda a defendernos o a hacernos esa sensación de seguridad frente a los miedos de afuera. En la medida en que vamos haciendo transparente nuestras emociones, compartiéndolas, esos miedos van a ir disminuyendo. Es por tanto el ego una membrana que, porque bien tiene una función defensiva, también puede ser una función, una membrana que nos vaya ofreciendo una perspectiva más real del exterior y de nuestro interior, tendiendo a desaparecer. Por tanto, el corazón y la mente fabricaron ese ego simplemente como para crear una burbuja que nos permita de alguna manera defender un espacio personal que no se vea intimidado, que no se vea violado por nadie ni por nada. No significa que en la medida en que vamos trabajando el miedo, nuestro ego va pasando a ser simplemente una definición de cómo somos, no tanto una cuestión egoica o ególatra. Es decir, el ego en sí no es malo, como bien decía Carlos, pero no significa que tenga su tendencia a enfermar, llevándonos hacia esas egolatrías o esos estados de egoísmo o egoicos donde solo nos miramos al yo y nos defendemos del entorno. Cómo el egoísmo puede llegar a perturbar esa imagen que tenemos de nosotros hacia nosotros mismos y hacia el exterior. Con todo esto terminamos queriendo dar una mirada como al miedo, una mirada directa hacia el miedo, no tanto como si dijéramos el final de nuestras vidas, el final de nuestra integridad, sino como un reto, como si fuera el maestro miedo. Imaginaros que fuera un maestro o una maestra sabio o sabia que tiene ese aspecto que nos amenaza. Sin embargo, trae la prueba de fortalecernos. Es decir, en la medida en que el miedo
se acerca hacia nosotros, tenemos dos opciones: o huir o de alguna manera crecernos ante esas situaciones y hacernos fuertes. Es decir, el miedo no es sino el examen de fortalecer al yo como un ser universal, ¿de acuerdo? Por tanto, el miedo no es algo peyorativo, sino algo que nos enseña. The biggest problem on the planet today is fear. It's been a problem for a long time, but it's a huge problem now. It's getting bigger every day, and the reason that fear is a problem, of course, is that it affects everything. Everything we think and say and do, all the decisions and choices we make, all of our reactions, all of our responses, everything that we're experiencing can come from only one of two places. Conversations with God has made that very clear to me. We're either coming from love or we're coming from fear. And my observation is that most people, most of the time, and myself, more than I would like to acknowledge, coming from fear. So we have to look at our fears and find out, what is fear anyway? What is it all about? What are we afraid of? And what impact is it having on the choices and decisions and the creations for which we have made ourselves responsible? By the way, that's one of the first fears that there is, the fear of being responsible, the fear of placing ourselves in a position. Recibid un abrazo. Nos vemos pronto. The country was young, with God on its side. The Spanish American War had its day, and the Civil War too was soon laid away. And the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their eyes.